Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy también tenemos alguna dosis de literatura y de agenda. Es jueves, hay que empezar a repasarla, además con citas importantes en la ciudad. Pero antes un recordatorio, porque queda nada, apenas una semana para la celebración de la carrera Vigo contra el cáncer. Recordamos que todos los fondos que se recauden van a ir destinados a un proyecto más que interesante del que vamos a hablar mañana. Pero antes vamos a recordar cómo podemos hacer nuestras inscripciones. No hay excusas, esta carrera es para todo el mundo. Marcamos en el calendario 16 de octubre, domingo, en el barrio de Colla, como siempre. El recorrido es muy sencillo porque sale de la explanada de Colla, donde se celebra la fiesta, avanza por la avenida de Castelao en dirección a la avenida Europa, continúa por la avenida Europa más o menos hasta la Fundación Sales, por hacernos una idea, y allí se produce un cambio de sentido y es el mismo recorrido de vuelta, otra vez hasta regresar a la explanada. La carrera tiene dos modalidades, como decías, 10 kilómetros, competitiva, cronometrada, además forma parte del circuito municipal de carreras Run Vigo, por lo que todos los runners y todas las runners ahí se tienen que apuntar para seguir en este ranking, en esa clasificación. Y después, bueno, las personas que corran 10 kilómetros hacen dos vueltas a ese circuito que comentaba, y después la modalidad de 5 kilómetros, que aquí sí vamos todos, porque se puede hacer corriendo, se puede hacer andando, no es competitiva, no tiene premios, no es cronometrada, es la carrera ideal para toda la familia. Hemos visto en esa carrera desde bebés de meses hasta abuelas y abuelos muy mayores, así que nadie tiene excusa. Y si la excusa es que ese 16 de octubre la persona no está en Vigo, pues tenemos un dorsal cero solidario para aportar una donación económica y para poder colaborar igualmente. Las personas que se inscriban tanto en la de 5 como en la de 10 kilómetros van a tener una camiseta conmemorativa de la carrera. Y lo más importante, donde inscribirse, pues las personas tienen que entrar en www.vigocontraelcáncer.com, muy sencillo, y allí eligen 10 kilómetros, 5 kilómetros o dorsal cero, y si prefieren hacerlo de manera presencial, en la planta de deportes del Corte Inglés de Vigo. Entonces, el objetivo de este 2022 es por lo menos recuperar la cifra que teníamos en 2019, que logramos alcanzar los 5.000 participantes, que es el máximo, incluso antes del cierre de inscripciones. Entonces, este año trabajamos en esta línea, en volver a llenar las calles de Colla con una marea azul y en que muchísima gente se sume a la investigación contra el cáncer. Y del proyecto Vicar hablaremos mañana con una de sus responsables, una médica del Álvaro Cunqueiro, pero antes decía, íbamos a empezar a repasar agenda y hablar de literatura. Vamos a hacer las dos cosas a la vez porque hoy a las 8 de la tarde en el nuevo espacio Río Lagares se va a presentar este libro Algoritmos de Xavier Queipo, o que podemos saudar xa, está en plató. Xavier, moi boas tardes. Saudamos tamén a Xe Tomé, neste caso como un dos primeiros lectores do libro, pero tamén como un dos responsables deste fantástico espacio que acaba de abrirse en Vigo. Grazas pola benvida. Digo fantástico espacio, pese a que non ten vistas a ría. É o único que non tedes no Río Lagares. Todo non se pode ter, e hai que ser honesto. Fixemos unha postal na que... É fantástico, sí. Ademais de anunciar o que imos ter, intentamos tamén avisar do que non imos ter para que logo non as achasco. Ollo, é case como unha chuleta que me deixan, aínda que en realidad é unha desas postais que mandábamos en analóxico, nos din que teñen discos de vinilo, puntos de encontro, exposicións, libros en inglés, francés, castelán, galego, obxectos singulares, camisetas, perdón, libros de arte ilustrado e non teñen nin vistas a ría nin piscina climatizada, que eu sen ela podo perfectamente pasar. A ver, a mí non me importaría tela, pero para uso privativo. No, simplemente, bueno, en realidade a intención era non parecer o que non somos, o sea, non parecer uns pedantes intelectuales, que sí que o somos, pero non é o único que somos, tamén temos sentido de humor. Entón era un pouco, pois, Río Lagares é un proxecto en común e obviamente esperamos que transmita os principios que temos en común, que son o amor pola literatura, pola música, polas artes, pero tamén o amor polo humor. Onde estades? Contamos, porque dixemos que non ten vistas a ría. Na rúa Falperra, que é unha das rúas máis curtas de Vigo, o sea que é fácil de atopar. O que pasa é que por ahora que estamos abrindo son solo para eventos culturales, o sea, eventos como o de hoxe e o que tuvimos a semana pasada, pero a tenda ainda falta un par de semanas, porque hai que facer un traballo de stock, que na que é digital hai que facelo a man, está levando tempo.
igual porque estás moi implicado neste proxecto, en este espacio, Xavier, o espacio se inauguraba esas actividades paralelas, máis alá da tenda de vinilos e da tenda de libros e curiosidades, quizáis por eso non inauguraches ti presentando este libro, senón que as actividades se inauguraban con outra cuestión e agora ti vas como un pouquiño por detrás, non? Sen deixarte ver demasiado. Bueno, deixándome ver o suficiente como para que sea unha das actividades culturais, pero si o espazo inaugurouse o 21 de setembro coa presencia dunha escritora irlandesa que, bueno, dou un recital bilingüe, por decir, ela leía os seus poemas en inglés e tamén depois se leía os poemas en galego e, ademais, como na filosofía do punto de encontro que falouse antes, pois, ademais do recital poético, había música en directo. En realidade fichemos o de Grace porque Grace se marchaba para Irlanda e non tiñamos, entonces dixemos, bueno, ya que non abramos a tenda, podemos abrir o espacio cultural e facer isto. E logo había a presentación de Xavier e, en realidade, pois un pouco tamén fun eu que lle dixen, mira, é absurdo que ao que inauguramos o espacio presentes o teu libro noutro sitio. É certo. Bueno, o terá que presentar en moitos máis Sí, sitios, sí, porque... exacto, pero en Vigo, pois mellor que xogue en casa, non? Pois sí, en casa doblemente. Ademais, eu sempre busco fíos conductores nas entrevistas en xeral para pasar dun tema a outro e creo que aquí é evidente porque... Para parecer profesional, non? Ou polo menos para parecer lida. Na tenda tedes un pouco de todo, na tenda non, no espazo, podemos atopar un pouco de todo, como tamén o podemos atopar neste libro, Xavier, todas eses pensamentos, cuestións, análisis, relatos, intimidades culturais, que creo que o chegou a falar tamén, que ti tiñas guardados caben neste libro. Sí, bueno, hai que decir que eu tomo notas prácticamente todos os días en cadernos, non? Entón, esa é unha selección de notas, pero, digamos, centradas na literatura, no cinema, na música, a notas máis culturais. Non te vou a contar o que almorcei ese día, ou se... Para iso xa estáis traballando. Para iso hai un montón de xente que te conta o tempo que vai, se ten calor, se sacou o can, ou se calqueras cousas. Non, é sobre actividades culturales, é dicir, non tanto explicar que estuve en esta exposición, que tamén a veces acontece, ou leín este libro e ese libro suscitou en mí unha serie de pensamentos ou preguntas. Se te fixas na portada, hai como unha rede, non? Hai unha rede de puntos, e esa rede, que tamén a podes atopar na... E é dicir, unha portada na túa Na camiseta. camiseta que levo posta, que, bueno, isto é un pouco... Que matangou directamente. Pero que foi casualidade, non? Que non ten que ver unha Cando cousa vin o con libro, outra. dicen, me lembra a algo e non sei o que, ata que me din, porque claro, teño o defecto de ter moitas camisetas, e non me lembraba, ata que vin a camiseta e digo, iso é o que me lembraba a portada. Non forma parte do merchandising, porque xa sabes que o sistema cultural galego é bastante pequeno como para permitir... Facerse camisetas de capas. Para cada unha das capas, non? Pero... Unha feliz coincidencia. Pero sí, o que hai, é dicir, eso dá idea de relaciones. Pois, cando ti lees un libro, a mellor te fai recordar un film ou un disco ou unha canción, etc. Entón, todo eso relacionado. Algoritmos, a palabra que está tan de moda, pero está tan de moda un pouco como algo que ten que ver con control social, non? E negativo. En negativo, non? Aquí, en este caso, son algoritmos en positivo, porque un algoritmo, ao final, é a relación de dúas ou máis variables, de dúas ou máis cousas, é dicir, e como esas dúas variables, a talla, o peso, o color dos ollos, o color do... se relacionan entre sí, en este caso a literatura, a música, se relacionan entre sí. Entón, é dicir, pensar algorítmicamente, é dicir, en términos de varias variables, pero dun xeito positivo. Dis no libro, case o final é raro ler o final dun libro, pero a ventaxa que ten este libro é que o podemos ler case de diante a atrás, de atrás a diante, ou deixalo un ratiño no caixón e retomalo noutro momento,
porque, bueno, porque non é un libro de relatos, pero un libro de pensamentos, e cada cal é independente entre si. Dis case ao final, é a primeira vez que leo ao final dun libro, nun programa, nunha entrevista, din que os algoritmos son a ideoloxía deste tempo de confusión. Outros virán. Isto como conclusión ou como dúbida? Hai hecho de iso. Outros virán, ten esa doble componente de, bueno, hai unha confusión. Neste momento vivimos nunha especie de confusión social. De repente, pois suben os impostos ou baixan os impostos, nos lados suben, outros baixan, e nos venden as dúas cousas ao mesmo tempo como positivas. Ás veces suben e por se acaso deixas nos baixas o momento, non vai a ser. Non sabe moi ben onde se sitúa. Hai unha guerra, resulta que porque hai guerra a 3.500 kilómetros, resulta que sube a madeira, que a ti non ten, ou sube a madeira, ou o gran, ou tal, ou aumenta a inflación, ti non entendes moi ben exactamente por qué. Confusión nese sentido. Confusión porque hai un exceso de información. Pois ti podes acceder a ela ou non, das redes, etc. En ese sentido hai confusión. Os algoritmos son unha maneira de coller todas esas digamos, esos elementos e tratar de sacar conclusións, aínda que sea en forma de preguntas. E as últimas dúas palabras, outros virán, virán outras confusións, porque o mundo vive unha confusión permanente desde que foi creado, desde que apareceu, e despois outras virán, quere dicir tamén que vai haber máis notas dese estilo. Ven vostedes as conclusións que se poden sacar dunha sola frase, pois imagínense dunha película, dun libro ou dunha canción. Eses algoritmos están aquí dentro, ese novo libro de Xavier Queipo, publicado por Editorial Galaxia, que se presenta hoxe. Xavier, eu teño que preguntarte en cantas cousas máis santas, porque acabas de crear un espazo, ves a presentar un libro en febreiro. Foi a última vez que te tivemos aquí presentando tamén Final Feliz, outro libro, neste caso de relatos. Con canto podes a vez? Bueno, eu podo con o que me dé o corpo, digamos así. Agora, como a vez estou facendo tai chi, pois estou reconstruindo, digamos, un equilibrio perdido. Eu sempre fui moi traballadoriño. Podo traballar ben ou mal, o criterio de traballo que eu teña é distinto. Pero traballadoriño bastante. É dicir, eu xubileime, pero quedei como asesor, entón teño un contrato de asesor coa Comisión Europea en materia de pesca, nada que ver coas áreas estas protegidas. Eu dedícome ás especies de atún. Entón, casi algún problema de atún, é dicir, non digo que sei bastante desto das áreas protegidas, a mellor sei un pouco menos, anda que me imagino que ten que ver con que ten máis que ver con que o comisario está na segunda parte do seu mandato e está preparando o seu legado para o futuro, que probablemente o proxectará en outras actividades políticas, que coa ciencia en particular sobre a protección das especies en esos lugares determinados. Entón, en que ando? Pois, e ademais, dentro de nada vai salir un outro libro en castelán, nunha editorial que se chama Ensenada de Ézaro, que o libro se titula La otra vida, e fala da miña nenez, e da miña nenez durante o período onde ainda gobernaba o General Franco, da miña nenez dentro do fascismo, digamos así, dentro da... A miña nenez dentro do fascismo. Ollo coa frase, Ollo que a frase... Bueno, dentro, digamos... É un título alternativo. Digamos, dentro dun régimen totalitario que existía e que non é innegable, porque os últimos 5 fusilamentos foron unhas semanas antes de que falecera na súa cama o dictador Franco. Entón, saldrá ese libro, pois supoño que está en imprenta, non sei cando vai a sair. Desexando lelo. Bueno, ten fotos ademais moi curiosas, porque son fotos de cando eu era neno. Sai de pantaloncito corto. É dicir, non sei se algunha incluso algo coa palma esa do Domingo de Ramos ou algo así. Ese tipo de fotos que non había cámaras digitales, entón se facían unhas cantas fotos cada X tempos. Cada X tempo. En datas sinaladas. Claro,
estrenabas un abrigo ou algo así, non? Ou salías a pasear cos pais pois a outro pobo e tal, e entón pois había... Dese libro falaremos no seu momento, supoño que logo terá que haber continuación, non? Unha vez en democracia, e xa me explicarás algún día, Xavier, que nunca te preguntei en ninguna entrevista, como alguén que estudou medicina acaba na Unión Europea traballando con túnidos e de paso sendo escritor, un dos que máis publica en Galicia. Pois, para iso hai que resolver o algoritmo, que define, digamos, ese tipo de vida que fun levando, e que ten moito que ver co carácter heteróclito do meu pensamento e ao mesmo tempo con todas as casualidades que se dan na vida. Mira, vou pasar a pelota e antes de despedirvos quero saber que resta de programación ou cales son as vindeiras citas neste novo espazo que acabamos de crear e que entendo que van a ser máis que interesantes. Bueno, como te decía, estamos a full co de estocar, porque realmente o problema é que un tipo de mercancía, ainda que se quede feo chamarle mercancía, son obxetos culturais, son discos e libros, pero un tipo de produto que é moi específico. Cada libro ten un autor e unha editorial e un non sei que, cada disco ten un autor e un tal. Entonces, estocar todo o material que temos, que son como 15.000 referencias, temos fácil para meses e meses e meses. Entón, o que imos facer é abrir ao público cando teñamos pois uns 1000 libros e uns discos estocados, abrimos e seguimos estocando, pero para ir fluindo, porque senón é que realmente é un traballo moi interno. Entonces, dos eventos culturais temos o de hoxe de Xavier e o vindeiro xoves inaugura unha exposición coido que moi interesante que se chama Frame, está comisariada por un artista vigués que se chama Tallone, que moita xente vinculada ao graffiti e non só o graffiti xa o coñece, e no que participan varios artistas do seu entorno cun concepto bastante curioso. Entonces, bueno, estáis convidados tamén a parte de vir hoxe a presentación do libro de Xavier, que xa o presentou el, e vos diría que os xoves que ven viñerades a exposición. De todos xeitos, hoxe oficialmente comenzamos a traballar en redes e a presentar Río Lagares, tanto Instagram como Facebook. A mellor igual nos animamos e facemos algún TikTok tamén. Logo vos sigo dende TikTok non, que non teño, pero dende Instagram, logo os busco. Non hai que pecharse a TikTok, non só son bailecitos, ten cousas curiosas. Non está pechado, non teño. Tampouco hai tempo para ter todas as redes sociais e de enriba ter vida analógica, que creo que é máis importante aínda. Eu creo que... Vai a xerar debate, vai. Eu non a separo, Vida analóxica e digital... Digamos que son complementarias e forman parte dunha mesma unidade. E se podería ver, como está na portada do libro... El viu aquí a falar do seu libro, Claro, claro. Na portada do libro vese que hai unha serie de redes. Pois dentro esas redes todas constituen non somente a nosa vida analóxica, senón tamén a nosa vida digital. Hai unha parte que son os fíos e outra parte que son os espacios entre os fíos. Este debate vai estar aberto esta tarde noite, porque seguro que chegan ata noite, xa verán, a partir das 8 da tarde neste novo espazo Río Lagares, a presentación deste libro Algoritmos, Xavier Queipo. Non se queden únicamente con estes datos que eu lle din, vayan, porque van a ter a oportunidade de preguntar e tamén, por que non, de entrar en debate, que ademais van estar os dous. Xavier Queipo, moitísimas grazas, agárdote en nada cando presentes o seguinte. Moitas gracias. Sétome grazas sempre. E a mí non me dis que esperas volver a verme, non? A mí xa me dis... Íate decir o que agardo de ti e das túas redes sociais e do correo electrónico que nos avisedes de todas esas cousas que vades programado no espazo para incluílas na nosa xenda. Moitas gracias. Señores, e vostedes non se movan porque temos moita máis axenda. Vou a contraprogramalos, inda que non se debe facer isto, pero son dúas cousas que acontecen hoxe e dous libros que se presentan hoxe, porque ás 7:30 na Casa do Libro temos a nova novela do escritor e xornalista Manuel Orío, titulado Oito perros, ocho perros, está en castelán, el xa estivo aquí presentando a cita ás 7:30 da tarde para coñecer algo máis sobre o autor e sobre esta historia que ten moito que ver coa súa vida, que transcurre ademais polas rúas de Vigo. E tamén esta mesma tarde, en este caso ás 6:30, a primeira función de Circlástica, O soño de Miliki. ¿Quién no conoce a don Pepito y don José?
Todos hemos viajado en un barco de cáscara de nuez y bailado con el ratón de Susanita. Esos momentos que marcaron nuestra infancia y que no entienden de generaciones son los que nos van a acompañar en el espectáculo que llega al García Barbón los próximos días. Son 2 horas de espectáculo, de un viaje a la nostalgia, de un niño que se llama Miliki, con canciones que yo creo que representan pues ya varias generaciones, ¿no? La verdad es que es un gusto cuando llegamos a las ciudades y vemos la acogida del público, cómo han pasado de una generación a otra unas canciones que son únicas, y el espectáculo cuenta también con unos números de circo que reúnen varias nacionalidades. Estamos viendo artistas de un total como de 10 países. Miliki es un niño de 7 años que sueña con ser payaso. Una noche escribe su deseo en el libro de todos los viajes. Quiero escribir canciones y quiero hacer reír a la gente. Quiero ser payaso, como mi abuelo Pepino, como mi padre y como mis hermanos Gaby y Fofón. Este es mi gran deseo. Firmado, Miliki. Y su poder es tan fuerte que su mundo se llena de luz, sonido y color. Acróbatas, músicos y trapecistas inundan su universo. En la vida real, Miliki es Yago y también tiene 7 años. Pues de que me gusta mucho estar con todos, me lo paso genial con don Pepito y don José, y yo quería conseguir estar con que consiguiera que Astracán tuviera la nariz roja, y lo conseguí. Pues la de ay, ¿cómo se llama? La de me pica la nariz. No podían faltar don Pepito y don José, 2 personajes requete finos y medio chiflados que le ayudarán a conseguir su ansiada nariz de payaso. Cuando ponemos el pie en el escenario es lo que vemos a 3 generaciones cantando todas las canciones de los payasos de la tele, ¿no? Y es lo bueno que tiene este espectáculo, esa unión, esa conexión familiar que hay, ¿no? Y que se genera en el patio de butacas. Tampoco pueden faltar Astracán y Tosca, los príncipes de la anticomedia, que harán todo lo posible por desviar al pequeño Miliki de su maravilloso camino. Desde este jueves hasta el domingo, con 6 funciones en total, la magia del circo y de los payasos nos acompañará en el Teatro Fundación para que en familia todos volvamos a ser niños. Continuamos y saludamos ya a nuestro veterinario de cabecera, Marcos Fernández, que está ya de vuelta de ese congreso de dermatología. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Antes te pregunto por el congreso, porque hemos quedado que ahí vamos a hablar de ello, pero antes te tengo que felicitar. Marcos nunca me felicita por el Día de la Radio, por el Día del Periodismo. Hay varios, ¿eh? Él nunca me felicita, pero nosotros siempre nos fijamos cada 4 de octubre que es San Francisco de Asís y que los veterinarios estáis de día y de enhorabuena. Sí, bueno, los veterinarios y los animales, ¿no? Está considerado el Día Internacional de los Animales el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, como tú decías. ¿Cómo lo habéis celebrado? Bueno, pues nosotros trabajando un poco, porque como veníamos del Congreso teníamos mucho trabajo atrasado, pero en general se celebra, normalmente los veterinarios hacen alguna reunión de confraternidad, alguna comida, alguna cena, todos los colegios veterinarios, ¿no?, de España suelen hacer algo así. Pero vosotros nada, vosotros trabajasteis. Yo no pude asistir porque se celebró por fin, ¿no?, después de varios años de pandemia, y el Colegio de Pontevedra lo hizo, pero yo estaba en Oporto, porque fue el sábado, ¿no?, y yo aún estaba en Oporto. Bueno, cuéntanos, ¿de qué habéis hablado en Oporto? ¿Cuáles son los principales avances que llegan en el mundo de la dermatología para animales? Bueno, la dermatología es una de las causas, ¿no?, de más acudir al veterinario, ¿no? Las enfermedades dermatológicas son muy habituales. Se habla de en torno a un 40, incluso más % de las causas de visita al veterinario, ¿no? Entonces son enfermedades muy comunes y que además el propietario tiene muy a mano, ¿no?, y por eso acude tanto al veterinario. Entre las más habituales, sobre todo se habló de dermatitis alérgicas, ¿no?, que también, igual que en medicina humana, hay cada vez una mayor incidencia, ¿no? Hay un porcentaje muy alto y sobre todo en algunas razas determinadas de esta enfermedad.
que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad para toda la vida, y esto a veces cuesta que una persona lo entienda porque buscamos un remedio rápido, ¿no? Y esto no existe, esto es lo primero que hay que saber. Sí que se insiste mucho en el diagnóstico de la enfermedad y de hecho hay novedades ahí, ¿no? Igual que en humana, pues desde hace años ya se utilizan una serie de test que son como más precisos para el diagnóstico de los alérgenos implicados, pues en veterinaria también se está evolucionando mucho en esto, y luego en la inmunoterapia, que es eso, como vacunarnos frente a un alérgeno para intentar dejar de reaccionar frente a él. Entiendo que en paralelo, y sobre todo para aquellos alérgenos donde no haya inmunoterapia todavía, porque son cuestiones en las que se están trabajando constantemente, importante también hacer un tratamiento que, igual que la enfermedad, debe ser crónico, sobre todo cuando hay brotes, ¿no? Claro, cuando hay pacientes que van a necesitar un tratamiento puntual, cuando hay un brote, como tú dices, y por desgracia hay pacientes que necesitan un tratamiento crónico, porque si no recaen pues, con mucha frecuencia de los síntomas de la enfermedad, que hay que recordar que son síntomas pues, muy molestos para el que tiene la enfermedad y para el que está al lado viendo como tu perro o tu gato se rasca, se lame, se depila, se lesiona, y al final te pone nervioso también, ¿no? Ver que tu animal no está tranquilo. Resta mucha calidad de vida, y de hecho ahí se presentaba también un estudio donde se valoraba como una de las enfermedades que más calidad de vida le resta al paciente y a la familia que vive con el paciente, ¿no? Porque es una enfermedad que pues, tiene pues, esos síntomas tan incómodos, y muchas veces los propietarios se quejan, ¿no? De noche es que no me deja dormir porque se está rascando, ¿no? Más de determinados alérgicos son alérgenos, en este caso, son estacionales, y con esto del cambio climático, que tenemos, pues, por ejemplo, ahora tanto calor como a principio de verano, lo de estacional es relativo, ¿no? Porque duran mucho más tiempo esas fases prolongadas. Sí, esto cambia, y de hecho con el cambio climático se ve que hay pues, una serie de alérgenos que se mantienen durante mucho más tiempo a lo largo de estos meses, las alergias frente a insectos también, ¿no? Que se mantienen durante más meses. Estamos en octubre con temperaturas de mes de junio más o menos, pues también vemos más incidencia de estas reacciones alérgicas. Las infecciones cutáneas creo que son también algunas de las cuestiones que más preguntas o más consultas veterinarias generan. Sí, muchas veces van de la mano con las alergias, porque el paciente alérgico tiene más tendencia a sufrir de infecciones, y antiguamente les tratábamos casi siempre con antibióticos, ¿no? Igual que se hacía en personas hace unos años, y de la misma manera que en personas aparecieron resistencias, pues en veterinaria nos pasa lo mismo. Por eso un poco el foco se pone en cómo tratar estas infecciones cutáneas sin utilizar antibióticos, intentando reservarlos para situaciones en que realmente sean necesarios. Entonces hay alternativas, se presentan muchos tratamientos tópicos para mejorar la barrera cutánea, para defenderse mejor de esas infecciones, y alternativas al tratamiento y al uso de antibióticos. Vale, hasta aquí lo meramente formal, ¿vale? Ya lo hemos felicitado, hemos hablado de dermatología, ahora le tengo que preguntar que qué tal en Oporto, porque claro, sabemos que los congresos hacía tiempo que no se celebraban presenciales, este era uno de los grandes, y a veces como que lo tenemos aquí tan cerquita, no apreciamos a Oporto como la ciudad de moda que está a nivel de Barcelona, por ejemplo, en número de turistas e interés por acudir. Yo no sé si tuvo algo que ver con Casillas, Carbonero o qué, pero se puso de moda hace unos años, y creo que allí había congresistas de todo el mundo. Pues sí, es un congreso de dermatología, con lo cual no es un congreso general de veterinaria, pero había más de 900 asistentes, ¿no? Salía por ahí alguna foto, creo, de parte del grupo de los españoles, era uno de los grupos más numerosos, nos cogía cerca, ¿no? de casa. Con ventaja, claro. Gallegos no éramos muchos, porque la dermatología pues, es una especialidad que no hace todo el mundo, pero sí que había, ahí estamos viendo la foto, ¿no? Con muchos de los compañeros españoles. Y la verdad que, como tú decías, Oporto es una ciudad de moda. De hecho, me sorprendió la cantidad de turismo que había en la ciudad para estar a finales de septiembre, principios de octubre, ¿no? La ciudad estaba invadida por turistas. Hazme caso, Casillas. Y la ciudad realmente está bonita y merece la pena, ¿no? Bueno, bonita siempre ha sido. Lo que pasa es que con todo lo que tenemos cerca parece que no lo apreciamos de la misma manera. Sí, pero quizás en los últimos años yo creo que están recuperando un poco zonas de la ciudad que estaban bastante decadentes, ¿no? Yo creo que ahora mismo está mucho más actualizada. Bueno, pues ya saben ustedes, si tienen cualquier duda veterinaria o si tienen alguna duda turística, porque este hombre, cuando hay congresos y ahora vuelve a verlos, se nos mueve mucho, ya ven que tiene opinión y parte. Pueden enviárnosla hace mucho tiempo que no doy el correo, platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Ese es en realidad el correo electrónico de nuestro programa, pero nosotros cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cuestión, se la hacemos llegar a Marcos Fernández. A él lo pueden encontrar en la calle Teixugueiras, en Navia, en ese centro veterinario Navia. Ya está, listo, y hasta el próximo jueves te libero. Hasta la semana que viene, María, gracias. Gracias, como siempre. Y a ustedes, gracias por estar ahí también. Nos vemos en nuestro caso mañana, además, con toda la agenda del fin de semana.